Buenas noches, mi nombre es Adrián de Bonilla Carvajal, estudiante de la UNAD Agronomía CEAC Cúcuta. En el video realizaré las preguntas de la actividad 2 de la materia microbiología. Pregunta número 1. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esta actividad. Bueno, los tipos de actividad microbiana posible en un ecosistema depende de las especies presentes, tamaño de sus poblaciones, estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat, recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano, carbono, nitrógeno, macronutrientes, temperatura, potencial hídrico y pH. La pregunta número 2 es ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, una comunidad microbiana es el conjunto de poblaciones microbianas que está presente y interactúa en un determinado lugar llamado hábitat. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza microbiana es el número de organismos diferentes existentes en una muestra. Asume cada una de las especies encontradas en la muestra. La población microbiana se refiere a la especie con la cual coexisten en un determinado sitio o formado comunidades microbianas con su hospedero. Pregunta número 4. Sintetice mediante un mapa de idea cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Como puede ver acá en la imagen, la materia orgánica, que en este caso es aportado por las hojas de un árbol, cae en el suelo, se convierte en materia orgánica. Esto a su vez se convierte en microorganismos, que lo convierte en nutrientes, y estos nutrientes son absorbidos por el árbol. El papel fundamental es que transforma la materia orgánica, los microorganismos transforman la materia orgánica en nutrientes y estos pues son absorbidos por los árboles. La pregunta número 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Los ecosistemas pobres son aquellos que han perdido gran funcionalidad, también aporte de nutrientes. Dentro de estos se encuentra un ejemplo claro como lo es la quema de un bosque, que en la parte del suelo causa del fuego, ha perdido gran actividad y componentes microbianos e incluso ha perdido actividad de la micorriza. La principal reserva de los nutrientes de un ecosistema se encuentra en el subsuelo y actúan progresivamente cuando el suelo está escaso de nutrientes, y es ahí donde el subsuelo abre sus puertas para estos aportes y suban y buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es David Esteban Muñoz Paz y les voy a explicar la tarea 1, que es explorar la diversidad microbiana y estructuras asociadas a la ecología. Pertenezco a la zona centro-sur de la ciudad de Popayán. 5. Explica el concepto microbiano empleado en el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. El microambiente es un lugar donde se puede hacer para el desarrollo de los distintos microorganismos, también de los cuales podemos decir que estos favorecen a las condiciones para subsistir y reproducirse, y también para así garantizar un ciclo vital. 6. ¿Por qué existe la competencia entre microorganismos? Bueno, la principal competencia se da por su hábitat, por sus alimentos. Por esto podemos decir pues que la comunidad microbiana está estrictamente controlada por sus recursos, podríamos decirlo así, como podemos observar en la imagen que los microorganismos compiten por su comida. Explique mediante un dibujo la composición de los subsuelos, vegetación en cuanto a los microorganismos. Bueno, como miramos en el dibujo, en la parte inferior la roca madre es donde está por lo menos la roca. En la parte que le sigue por lo menos con la materia madre ya son de arena, y por lo menos la tercera ya es donde hay por lo menos acumulada en fina gruesa, la arena más gruesa, y sigue por lo menos la capa de elevado de la arcilla,
que es la más delgadita. Y por último encontramos la tierra fértil, que es por lo menos la capa orgánica donde encontramos el humus, que puede reproducir, se utiliza para la reproducción de árboles y de distintas diversidades también. 10. ¿Qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBC son las costas biológicas de los sueños, del suelo, son pequeñas sales que en el suelo producen por la resequedad ocasionada por el cambio climático, pero pues también tiene un gran beneficio que alberga un grupo de bacterias que ayudan a la estabilización del suelo en áreas drásticas, aportando nitrógenos, minerales y minerales esenciales, por decirlo así como observamos en la imagen. 13. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, debido a la degradación despiadada que sufre el suelo en la tierra, lo cual que sufre un trauma o estrés donde también se ven afectados, por decirlo así, el suelo, la gran diversidad de flora, fauna, microbiana del suelo, tanto podemos decir lo que es aéreo como terrestre, y también pues que son pues también podemos decir lo que hay, pues la abundancia de microorganismos son fundamentales, pues porque están presentes y también aportan nutrientes a las plantas, a los animales, y pues para lograr una sostenibilidad todos y cada uno de los diferentes ecosistemas presentes. Así como observamos en la imagen que hay un suelo pues no fértil, ya seco, y acá hay una flora que sí, o sea, que sí está bien sostenible, donde encontramos microorganismos, y acá ya no encontraríamos pues pocos microorganismos, o por decirlo así, ya no encontraríamos ningún microorganismos y bacterias benéficas que aportan nutrientes a las plantas, pues también. Bueno, esta es mi en Turnitin, que fue del 10%, y este es el recibo digital de Turnitin. También pues lo generé el 3 de marzo del 2021. Muchas gracias, compañeros y tutor, por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ordóñez, estudiante de agronomía del CEA Popayán. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre comprender el uso del suelo como un ecosistema, donde vamos a mirar la importancia de la rizósfera y su efecto. Tenemos que tener presente que la rizósfera es cuando el suelo es rico en microorganismos, los cuales interactúan los microorganismos con las plantas. Las rizósferas le aportan fortalecimiento al sistema radicular, donde los carbohidratos fortalecen donde los carbohidratos, por medio del proceso de la fotosíntesis, los protegen de los patógenos. Tenemos que tener presente aquí el efecto de la rizósfera es cuando termina el ciclo de vida de la planta. Entonces comienza a descomponerse, y es ahí donde los microorganismos aprovechan para formar un nuevo microambiente. Dice: ¿qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? La región más activa desde el punto microbiano son las partes superficiales, es donde hay mayor presencia de materia orgánica, que es la misma rizósfera, ya que allí es donde ocurre la mayor producción de minerales y microorganismos que la planta necesita, los cuales cumplen una función importante para los seres vivos, así como lo observamos aquí en la imagen. La capa superficial está aquí en la parte de arriba, que es la materia orgánica, y la capa interna y la capa lechosa. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Tenemos que tener presente que los factores que rigen es la temperatura. La temperatura es muy importante porque ella depende que los nutrientes sean absorbidos de la mejor manera por la planta. Tenemos presente el pH, donde el pH debe ser adecuado en el suelo, porque suelos muy alcalinos no absorben bien los minerales y las aguas que la planta requiere.
Entonces cuando tenemos pH muy bajitos, entonces tenemos que aplicar la cal para controlar esa acidez que se presenta en el suelo. Otro factor importante es la humedad. El otro es la disponibilidad de agua, los nutrientes orgánicos y la accesibilidad de nitratos. Esos son los factores que debemos tener presentes. En cuanto a la humedad, la podemos obtener mediante la siembra de los árboles. Los árboles producen las hojarascas y ellas cuando caen le producen al suelo, le contribuyen en la parte de la humedad a crear nuevos microorganismos. En la fijación de los nutrientes orgánicos es cuando nosotros podemos incorporarle al suelo materia orgánica para que vuelva a recuperar todo lo que se ha perdido a causa de la fertilización con químicos, de la fertilización sintética. Dice, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover el sistema de la productividad de un ecosistema? Entonces aquí podemos ver que al promover la productividad de un ecosistema restaurado, se puede tener una gran variedad de microorganismos en el suelo, que estos ayudan a la superficie para que sea más productiva y también contribuye al desarrollo de más microorganismos eficientes. Podemos tener en cuenta que aquí la biomasa, ella necesita otros residuos, los residuos de los animales, pues, en especial de la ganadería. También necesita los residuos agroalimentarios, desde los desechos que salen de las cocinas, de las huertas, de los residuos agrícolas necesita, y también todos estos aspectos, y necesita de la energía solar, así como podemos ver aquí en la imagen, todo este proceso, todos estos elementos necesita la biomasa para poder producir diversidad de microorganismos. En el otro, ¿qué se puede concluir por las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CBC? Entonces podemos ver que son las acciones en materia de restauración que permite que se realice sobre el terreno, como son la protección del hábitat, la reposición natural, los plantíos de los árboles y los bosques. Ya que cuando nosotros hacemos esta restauración, por ejemplo, cuando la gente hace una deforestación, entonces nosotros aquí hacemos una restauración nuevamente sembrando árboles, entonces ahí recuperamos esos suelos. Cuando hacemos esto, lo que ocurre es que va a haber más oxígeno, va a haber más agua, va a haber más biodiversidad y va a haber más recreación gracias a la restauración que hacemos. Muchas gracias. Buenas tardes, señora directora, estimados compañeros. Soy Víctor Alexander Prieto Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia en la carrera de Agronomía. A continuación, el video explicativo de la actividad número 2. Continuando con la explicación, la pregunta número 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? El mecanismo es posible gracias a que todos los métodos de las minerías se han llevado a cabo en los últimos años para lograr una extracción de minerales, donde se ha descubierto que dentro del subsuelo hay grandes cantidades de microorganismos que habitan en piedras y grandes profundidades, las cuales contienen agua a altas temperaturas. ¿En qué consiste? Como vemos acá en la parte izquierda de la diapositiva, una especiación alopátrica consiste en que es una comunidad que lleva su rumbo, pero por una línea de tiempo es dividida. Como se enseña acá, las cuales, las de la parte de arriba contienen unas características diferentes a las de la parte de abajo, pero todas son originarias de esta especie antigua o legendaria. Como observamos acá, en la imagen de la derecha, acá dice el suelo sin contaminar y acá dice residuos mineros. Acá miramos en el dibujo o en la imagen unas gramíneas
de la misma especie que estas mismas gramíneas, solo que estas ya tienen un poco más de semilla. Se logra entender que los minerales han aportado grandes nutrientes a esta misma especie, a diferencia de esta que se encuentra en el suelo sin contaminar. La pregunta número 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Dentro de estos 5 grupos microbianos tenemos las bacterias, que son organismos procariotas y que se encuentran en todos y en cada uno de los diferentes ecosistemas, llámese terrestres, acuáticos o aéreos. Acá tenemos una imagen de bacterias. Los virus, recordemos que los virus son maléficos o en algunas ocasiones son maléficos. Son elementos aportantes de infecciones para la convivencia o la eliminación de algunas bacterias o de algunos elementos de los ecosistemas. Acá tenemos una imagen de los virus. Seguimos. Las algas. Estas algas, estamos hablando de algas microscópicas. Se diferencian a las procariotas porque tienen más tamaño y carecen de pared celular. He aquí una imagen. Estas son algas, recalco, microscópicas. ¿Qué son los protozoos? Son similares a las bacterias, pero con mayor tamaño, donde contienen algunas estructuras celulares y también su núcleo. He aquí la imagen. Aquí podemos diferenciar algunas procariotas, algunas eucariotas, pero todos de ellos son protozoos. Continuando con uno de los grupos microbianos, tenemos los hongos. Estos secretan enzimas extracelulares, llamadas exoenzimas, para descomponer polímeros complejos o cualquier elemento que contenga carbono para luego aportar a la utilización celular. Son importantes dentro de la degradación y también en el reciclaje de la biomasa de plantas, insectos, animales muertos en cualquier ecosistema. ¿Qué sucede con ellos? Aquí en esta imagen vemos un árbol derrumbado, los cuales acá en esta parte de la cáscara o de la corteza se encuentran los hongos haciendo su actuación para descomponer esta parte. Y cuando ya llegan a la parte del suelo, el suelo recoge o opta por tomar los nutrientes que tienen estos aportes de los hongos. Y acá tenemos un animal en descomposición. ¿Qué sucede con los hongos? Ellos ayudan a descomponer la materia orgánica para que el suelo quede o tome los nutrientes necesarios, llámese carbono, llámese nitrógeno, en fin. 15. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos la suspensión de patógenos de plantas, descomposición de residuos, la degradación de contaminantes donde se forman los componentes vivos que son vitales del suelo y contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas. Acá en esta primera imagen observamos la suspensión de patógenos en las plantas. Observamos una planta que en su hoja contiene unas enfermedades. Esa es la tal supresión de patógenos. En esta imagen vemos que todo lo que cae al suelo, llámese papel, cáscaras de fruta, hojas de periódico, colillas de cigarrillo, hasta la goma de mascar, latas, bolsas de plástico y vidrio, todo esto es descompuesto por el suelo. Todo esto se descompone, que lleva su máximo tiempo o lleva su mínimo tiempo, que en ocasiones el mínimo tiempo para descomponer, el que utiliza menos tiempo para descomponer es el papel y el máximo es el vidrio que gasta 4000 años, pero la tierra absorbe todo, la tierra degrada y absorbe todo. Y acá en esta última imagen tenemos un derrame de petróleo o de crudo. ¿Qué sucede? El ecosistema activa sus microorganismos, los cuales salen a la defensa para tomar todos estos componentes químicos, en este caso del crudo, para convertirlo en alimento tanto para ellos como para las demás, como para otras especies habitantes. Este ecosistema se recupera, sí, pero con gran cantidad de tiempo. No se recupera en 1 año, en 2 años, ni en 5 años. Para recuperar un ecosistema en el cual ha caído derrame de petróleo, se llevan varios años. Se ha comprobado que hasta 60, 70 años. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Es muy sencillo. Los factores por los cuales es gobernada la biomasa o su variabilidad es por la micorriza o las micorrizas, ya que se encuentran en todas las actividades de los ecosistemas y es una de las más antiguas en la Tierra, ya que está asociada con el aporte de sustancias nutritivas
al suelo en cuanto a componentes de fertilidad. Y también son grandes almacenamientos de carbono o alojamientos de carbono. Acá tenemos una planta con tierra y eso blanco que observamos son las micorrizas. Esas micorrizas son los alojamientos o las cápsulas que contienen carbono para la misma planta. Y acá observamos más micorrizas que son alojamientos de carbono para el suelo, para el sustrato. Referencias bibliográficas. Todo esto fue tomado del libro de Madigan 2015, del Singh Gupta 2018 y del video de Ojeda, de la introducción a la microbiología de suelos. Señora directora, estimados compañeros, muchísimas gracias por su atención.